Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 78 de nuestro curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo determinar el producto de dos matrices. Y ya estábamos en este sexto ejemplo. Pero antes de continuar viéndolo, vamos a llamar la atención a un detallito que también les marqué en el video correspondiente a la primera parte de esta lección, en donde señalábamos que habíamos cometido un error al yo determinar este elemento C sub 2, que es este que está aquí, ¿no? C sub 2 que está en la fila 2 y 2 que está en la columna 2 de la matriz resultante del producto de estas dos matrices, ¿verdad? Y el error que cometí fue el siguiente. Dijimos, bueno, estoy buscando el C sub 2, o sea, este elemento que está aquí en la segunda fila y segunda columna, ¿verdad? Así que necesito usar la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Y entonces cuando lo fui a computar, dije, bueno, pues esto será muy bien 5 por 0. Y entonces cuando busqué el segundo término de esta expresión, dije más, y en vez de decir 2, que tendría que moverme aquí al 2 por el negativo 1, volví a repetir el 2, 5, entonces por el negativo 1. Así que cometí ese errorcito, así que cambien, porque aquí en vez de multiplicar 5 por negativo 1, debe ser 2 por negativo 1. ¿Ves? De ahí en adelante lo hice bien, negativo 2 por negativo 1 y negativo 6 por 2. ¿Okay? La cuestión es que al yo cambiar esto de 5 a 2, aquí en vez de darme menos 5, da menos 2, y entonces la solución, ¿verdad? La respuesta final, en vez de ser menos 15, que fue lo que determiné que iba aquí, es de hecho menos 12. Así que eso es lo que deben de colocar aquí, el negativo 12. ¿Okay? Muy bien, y continuamos entonces con el 6, que era el que estábamos discutiendo, ¿verdad? Y ya habíamos determinado estos dos elementos, ¿verdad? Y vamos para este tercer elemento, que fíjense que es el elemento que está en la fila 2 y columna 1 de la matriz resultante. Así que es el C sub 2, 1, ¿verdad? Fila 2 y columna 1 de esa matriz resultante. Y por lo tanto tenemos que usar la fila 2 de la primera matriz y la columna 1 de la segunda. Esta y esta. Así que iríamos del siguiente modo. Menos 2 por 5, míralo ahí, menos 2 por 5, más, entonces menos 3 por menos 1, míralo aquí, y más, entonces menos 1 por 3, míralo ahí. Y entonces esto da negativo 10, ¿verdad? Porque negativo 2 por 5 es negativo 10, negativo 3 por negativo 1 es más 3, y menos 1 por 3 es menos 3. Así que esto será menos 10 y más 3, menos 7, y menos 7 y menos 3, menos 10. Así que eso es de hecho lo que va ahí en esa posición. Bueno, para determinar los otros tres elementos de esa matriz resultante, yo voy a hacer ahora lo siguiente. Fíjense que en todos los ejemplos que hemos hecho de cómo determinar el producto de dos matrices, yo he ido escribiendo, ¿se fijan? Cada uno de los elementos que vamos a ir computando y haciendo el cómputo correspondiente. Pero la idea no es que usted haga esos cómputos continuamente por escrito, sino que lo haga mentalmente mientras le sea posible. Fíjense que sería difícil hacerlo mentalmente si los números que están envueltos en nuestras matrices son números grandes, o si hay fracciones comunes, o si hay fracciones decimales. Pero mientras sean números relativamente pequeños como son estos, tal vez lo podamos hacer mentalmente y no tengamos que recurrir a escribirlo. Pero si le hace falta escribirlo, ya usted tiene cómo es que se hace, ¿verdad? Vamos a ver entonces a determinar este elemento de esa matriz resultante, que dice que está en la segunda fila de esa matriz resultante y en la segunda columna. Y por lo tanto, si está en la segunda fila y segunda columna, pues tenemos que usar la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda. Así que ahora sería menos 2 por 0, que es 0. Menos 3 por 1, que es menos 3. Y menos 1 por 2, que es menos 2. Menos 3 y menos 2, menos 5. ¿Ves que es fácil, relativamente fácil hacerlo mentalmente? Vamos a ver este, que sería elemento C sub 3, 1, ¿verdad? Porque está en la tercera fila y en la primera columna. Así que vamos a usar la tercera fila de la primera matriz que estamos multiplicando por la primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. Y sería 5 por 5, 25. 4 por los números, 4. Y entonces si usted va pensando que lo que vamos a hacer, 25 y menos 4 dando 21. Y entonces menos 2 por 3 y menos 6, y 21 que llevamos hasta aquí, y menos 6 da 15. ¿Se fijan? Y para terminar este último elemento que está en esa matriz resultante de la multiplicación de esas dos matrices, pues como es el C sub 3, C sub 3, 2, porque está en la tercera fila y segunda columna, vamos a usar la tercera fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Así que será 5 por 0 es 0. 4 por 1 es 4. Y menos 2 por 2 es menos 4. Y 4 y menos 4, porque recuerden que estamos en 0, da 0. Así que sería ese elemento que va en la fila 3 y columna 2 de nuestra matriz resultante. Pues fíjense cómo efectivamente usted debe, porque si va a escribir esto, pues va a tardar mucho y le va a dar problemas. Y tal vez lo pueda hacer mentalmente. Si lo puede hacer mentalmente, es fantástico. Si no lo puede hacer mentalmente, pues ahí tiene muchos ejemplos de cómo se hacía, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a ver este ejemplo, número 7, que nos pide que multipliquemos estas dos matrices, que fíjense que son matrices cuadradas, ambas de orden 3, ¿verdad?
ambas tienen 3 filas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 filas, y 3 columnas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que lo primero que usted hace siempre es determinar si puede efectuar la multiplicación de esas matrices. Y recuerde que el criterio es que el número de columnas de la primera matriz que estemos multiplicando sea igual al número de filas de la segunda. Pues mire, ¿cuántas columnas tiene la primera? 1, 2 y 3. ¿Y cuántas filas tiene la segunda? 1, 2 y 3. ¿Okay? Así que se puede efectuar. Lo segundo que usted hace es determinar la dimensión de la matriz que le va a resultar. Y recuerde que eso va a ser el número de filas de la primera matriz que estamos multiplicando por el número de columnas de la segunda. Así es que, ¿cuántas filas tiene la primera? 1, 2 y 3. Por eso quiere decir que la matriz que me resulta va a tener 1, 2 y 3 filas. ¿Y cuántas columnas tiene la segunda matriz que estamos multiplicando? 1, 2 y 3. Por eso quiere decir que la matriz que me resulta va a tener 1, 2 y 3 columnas. Ya yo aquí puse los resultados, pero vamos a verificarlo, ¿verdad? Que efectivamente eso es lo que da. Fíjense que este elemento que tenemos aquí es el que está en la primera fila y primera columna. Así que eso quiere decir que voy a tener que usar la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda. Y al hacer eso, fíjense que tendremos 1 por 2 es 2, 0 por 5 es 0 y 1 por 0 es 0, así que tendremos 2 más 0 más 0 da 2. Así que lo que va aquí es un 2. El siguiente elemento que usted computa es en esa misma fila el segundo, ¿verdad? Así que será primera fila y segunda columna, ¿verdad? Así que tenemos que usar la primera fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda. Así que será, vamos a ver, 1 por 3 es 3, 0 por 0 es 0 y 0 por menos 2 es 0, así que tendremos 3 y 0 da 3. Así que eso es lo que va a dar este elemento. Vamos a este que está en la primera fila y tercera columna. Así que tendremos que usar la primera fila de la primera matriz y la tercera columna de la segunda. Vamos a ver. 1 por menos 1 es negativo 1. 0 por 3 es 0 y 0 por 2 es 0 y negativo 1 y 0 da negativo 1. Así que lo que da aquí es negativo 1. Vamos a este elemento que está en la segunda fila y primera columna. Así que usaremos la segunda fila de nuestra primera matriz y la primera columna, ¿verdad? En la segunda fila y primera columna. Segunda fila y primera columna. 0 por 2 es 0, 1 por 5 es 5 y 0 por 1 es 0 y 0 más 5 y más 0 da 5. Así que eso es lo que da ahí, ¿verdad? Este elemento que está aquí, fíjense que está en la segunda fila y segunda columna, pero vamos a usar la segunda fila y la segunda columna. Y será 0 por 3 es 0, 1 por 0 es 0 y 0 por menos 2 es 0 y tendríamos 0 más 0 más 0 da 0. Así que eso es lo que va aquí en la posición segunda fila y segunda columna de la matriz resultante. Vamos a este elemento que está en la segunda fila y tercera columna, así que tendremos que usar la segunda fila y tercera columna. 0 por menos 1 es 0, 1 por 3 es 3 y 0 por 2 es 0, así que tendremos 0 y 3 y 0 da 3. Así que eso es lo que va en la segunda fila, tercera columna, ¿verdad? Segunda fila y tercera columna. Vamos a este elemento que está aquí, que fíjense que está en la tercera fila y primera columna de la matriz resultante. Así que como está en la tercera fila y primera columna, usamos tercera fila de la primera matriz que estamos multiplicando y primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. Y sería 0 por 2 es 0, 0 por 5 es 0 y 1 por 1 es 1. Así que tendremos 0 más 1, 1. Vamos a este elemento que es el que está en la tercera fila y segunda columna, ¿verdad? Así que si está en la tercera fila y segunda columna, usamos la tercera fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Vamos a ver. 0 por 3 es 0, 0 por 0 es 0 y 1 por menos 2 es menos 2. Y entonces 0 más negativo 2 da negativo 2. Así que eso es lo que va en esta posición. Y finalmente, para evaluar este último elemento que tenemos aquí, que está en la tercera fila y tercera columna de la matriz resultante, como está en la tercera fila y tercera columna, usamos la tercera fila de la primera matriz y la tercera columna de la segunda matriz. Y sería 0 por menos 1 es 0, 0 por 3 es 0 y 1 por 2 es 2. Así que tendríamos 0 más 2 da 2. Así que ahí tendríamos la matriz que nos resulta. Note lo siguiente. Esta matriz que nos resultó es exactamente esta matriz que tenemos aquí. Miren, 2, 3, negativo 1, 5, 0, 3, 1, negativo 2 y 2. Es exactamente la misma matriz. Note también que esta primera matriz es la matriz identidad de orden 3, ¿verdad que sí? Matriz que tiene 1 en todo momento, 1 en las posiciones de su diagonal principal y fuera de esa diagonal principal, todos los demás elementos son ceros. Así que fíjense que cosa curiosa, cuando usted multiplicó esa matriz de identidad de orden 3 por esa matriz cuadrada de orden 3, también dio esa otra matriz cuadrada de orden 3. Vamos a tener eso pendiente, ¿verdad? Y ese es el comentario que dice aquí. Fíjense en este octavo ejemplo que tenemos acá. Vamos a escribirlo, no lo tenemos todavía. El octavo ejemplo dice así.
que multiplicar esta matriz que dice 1, 0, 2, negativo 3, 3, negativo 1, 1 y 0, negativo 1, 2, 1 y negativo 2. Si lo tenemos bien, 1, 0, 2 y negativo 3, 3, negativo 1, 1 y 0, 1, negativo 2, 1, negativo 2, muy bien, por esta otra matriz, que dice 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0. Tenemos que multiplicar esas dos matrices. Y fíjense que primero investigamos a ver si se puede efectuar esa multiplicación de matrices. ¿Cuál es el criterio para determinar si puedo hacer esa multiplicación de matrices? Que el número de columnas de la primera, que en este caso son ¿cuántas? 1, 2, 3 y 4, sea igual al número de filas de la segunda. Miren, 1, 2, 3 y 4 filas. Así que sí, se puede efectuar esa multiplicación de esas dos matrices. Lo segundo que usted hace es determinar la dimensión que va a tener la matriz resultante, ¿verdad? Y fíjense que tenemos, eso es, la dimensión de la matriz resultante tiene el número de filas de la primera matriz que estemos multiplicando, que son 1, 2 y 3, 3 filas. Así que la matriz resultante va a tener 1, 2 y 3 filas, ¿verdad? Y tiene que tener el número de columnas de la segunda, ¿verdad? Y fíjense que el número de columnas de la segunda es 1 y 2. Así que tenemos 1 y una segunda columna aquí. ¿Sí? Y esa va a ser la matriz que nos resulte. Ahora, a ver cuánto es cada uno de estos elementos que están en esa matriz, ¿verdad? Bueno, fíjense que este elemento está en la posición 1, 1, que está en la primera fila y primera columna. Pues eso significa que usted va a tener que usar la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda. Y fíjense que esto sería 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 2 por 0, 0, y menos 3 por 0, 0, y suma 0, más 0, más 0, más 0, 0. Este elemento está en la primera fila y segunda columna, pues usted usa la primera fila y la segunda columna, ¿verdad? De primera fila de la primera matriz y segunda columna de la segunda matriz. 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 2 por 0, 0, y menos 3 por 0, 0, y 0, más 0, más 0, más 0, da 0. Este elemento está en la segunda fila y primera columna. Así que eso quiere decir que vamos a usar la segunda fila de la primera matriz, que es esta, y la primera columna de la segunda, ¿verdad? Así que sería 3 por 0, 0. Negativo 1 por 0 es 0. 1 por 0 es 0, y 0 por 0 es 0, y 0. Más 0, más 0 y más 0, da 0. Así que ese elemento que va a ir ahí es también 0. Va a ser este elemento que está en la fila 2 y columna 2 de la matriz resultante. Así que está en la fila 2 y columna 2, quiere decir que vamos a usar la fila 2 de la primera y la columna 2 de la segunda. Así que será 3 por 0, 0, menos 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0 y 0 por 0 es 0, así que tenemos 0 más 0 más 0 más 0, 0. Así que este elemento que está aquí también es 0. Bien. Vamos a este elemento que vamos a poner aquí, que sería el que está en la tercera fila y primera columna de la matriz resultante. Así que tendremos que usar la tercera fila de la primera matriz que estamos multiplicando y la primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. Y tendríamos menos 1 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, y menos 2 por 0 es 0, y tendríamos 0 más 0 más 0 más 0, 0. Así que el elemento que va aquí también es 0. Bien. Y vamos entonces a determinar el último que nos falta, que es el que está en la tercera fila de la matriz resultante y segunda columna de la matriz resultante, ¿verdad? Así que si estamos en la tercera fila y segunda columna, tenemos que usar la tercera fila y segunda columna de la segunda, la tercera fila de la primera y primera columna y segunda columna de la segunda, ¿verdad? Y tendríamos menos 1 por 0, 0, 2 por 0, 0, 1 por 0, 0, menos 2 por 0, 0, y 0 más 0 más 0 y más 0, da 0. Pues fíjense que esta es la matriz resultante, una matriz que contiene ceros también, todos son ceros. Así que es una matriz 0. Y fíjense que esto que teníamos aquí era una matriz 0 también. Así que fíjense, cosa curiosa, cuando yo mostré una matriz cualquiera por una matriz 0, resultó en una matriz 0. Que fíjense que no necesariamente es la misma matriz 0 por la cual multiplicamos. Porque fíjense que esta sería la matriz 0 sub 4 por 2, porque tiene 4 filas y 2 columnas. Esta sería la matriz 0 sub 3 por 2, porque tiene 3 filas y 2 columnas. Así que vamos a hacer esa observación. Vea que las matrices, o que de las matrices que estamos multiplicando, ¿verdad?
La segunda es la matriz 0, que se escribe así, de dimensión 4 por 2. 4 sub 4 por 2, ¿verdad? Y la matriz que resultante es otra matriz 0, pero no necesariamente la misma. Es la matriz 0 sub 3 por 2. Pero no deja de ser otra matriz 0. Bien. Fíjense que le ha llamado la atención estos dos detalles, ¿verdad? Que cuando yo multiplico aquí una matriz de identidad, específicamente la matriz de identidad I sub 3 por esta matriz, que es cuadrada, de orden 3 también, nos dio la misma matriz cuadrada de orden 3 que teníamos, ¿verdad? Cosa que se parece cuando usted multiplica el elemento identidad de los números reales, que es el 1, por cualquier otro número real del otro número real. Fíjense que hay cierto paralelismo ahí. Aquí, cuando yo multipliqué esta matriz cualquiera por esta matriz 0, resultó en otra matriz 0, aunque no necesariamente la misma, pero resultó en otra matriz 0. Cosa que se parece a la propiedad multiplicativa del 0. ¿Recuerdan? Que tuvimos nivel de pregunta que cualquier número real que usted multiplique por el número 0, no importaba el orden, daba 0. Así que fíjense que ahí tenemos un comportamiento también parecido al de los números reales. Recuerde que eso de elementos de identidad de propiedades multiplicativas del 0, etc., es lo que se llama el álgebra de los números reales. Pero precisamente ya terminamos de discutir los ejemplos de multiplicación de fracciones, de matrices, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Y vamos entonces ahora precisamente a ver las propiedades algebraicas de las operaciones de matrices que hemos estudiado hasta ahora. Recuerden que son la suma, la multiplicación escalar y la multiplicación de matrices, aparte de que estudiamos también la multiplicación de vectores filas por vectores columnas, pero esa no es tan importante. Lo importante son esas tres que les mencionamos: la suma, la multiplicación escalar y la multiplicación de matrices. Y vamos precisamente en este próximo tópico a ver lo que se llama precisamente el álgebra de las matrices, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver es precisamente un teorema que nos da las propiedades fundamentales de las operaciones con matrices. Y lo que nos va a dar tiempo en el resto de este video es precisamente a copiar todos los teoremas que hay relacionados a las propiedades fundamentales de las operaciones con matrices, y si no nos da tiempo a terminar, pues lo terminaremos de copiar, ¿verdad?, en la siguiente lección. Pero vamos a empezar a copiar aquí, si nos da tiempo también, ese teorema que nos da las propiedades fundamentales de las operaciones con matrices, ¿verdad? Bien, la primera dice, vamos a empezar diciendo, más bien, sean A y B dos matrices para las cuales se definen las operaciones que mencionamos a continuación, y sea K un número real fijo, es una constante real. Primero, están las leyes de clausura o cierre. Y quiero que vayan viendo, ¿verdad?, el paralelismo entre las propiedades fundamentales de los números reales y ahora las propiedades fundamentales de las operaciones con matrices. Porque recuerden que precisamente la primera propiedad fundamental de los números reales era que había unas leyes de cierre para la suma y la multiplicación. ¿Y qué quería decir eso? Pues si usted sumaba o multiplicaba dos números reales, el resultado era otro número real único, ¿verdad? Pues ahora fíjense lo que dice con relación a las operaciones de matrices. Primeramente, esta ley de clausura o cierre es de la suma de matrices. Y dice,
Si yo tomo esas dos matrices A y B y las sumo, el resultado va a ser otra matriz también. Única. ¿Verdad que sí? Y recuerde cuál es la condición, porque fíjese que ahí le dice que tengan, ¿verdad? Que sean dos matrices para las cuales esas operaciones están definidas. Pues aquí tenemos, ¿verdad? Una suma de dos matrices de cierta dimensión tiene que tener la misma dimensión las dos. Recuerden que para poder sumar dos matrices tienen que tener la misma dimensión. Pues entonces el resultado es otra matriz única y que también da la casualidad, pero ese detalle no lo vamos a indicar, pero usted lo sabe, que va a tener la misma dimensión de las dos matrices que estamos sumando. Entonces está de la, o del producto, de la multiplicación del producto escalar, ¿no? ¿Qué decía eso? Bueno, porque si usted multiplica el número real K fijo, ¿verdad?, que estamos describiendo aquí, por esta matriz, eso va a ser otra matriz, y claro, si la matriz original tiene una dimensión, pues el múltiplo escalar de esa matriz va a ser, otra matriz única, perdónenme. También recuerda con la misma dimensión. Recuerda que lo que hacíamos esencialmente es multiplicar K por cada uno de los elementos que estaban en A, así que salen los mismos elementos acomodados en las mismas filas y en las mismas columnas, ¿verdad? Y tenemos entonces la demultiplicación de matrices. ¿Qué dice? Bueno, si yo multiplico A por B y puedo hacer esa multiplicación, ¿verdad? Fíjense que en el primer caso, ¿verdad?, las matrices que sumaban tenían que tener la misma dimensión. Aquí, en este caso, cuando yo multiplique esas dos matrices, tiene que ocurrir que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda, ¿verdad?, para que se pueda efectuar esa matriz, como dice aquí, para que se puedan efectuar esas operaciones con esas matrices, ¿verdad? Pues esa matriz, ese producto va a ser también una matriz también única. ¿Okay? Bien, bueno, ahí tenemos la primera ley de la ley fundamental de las operaciones con matrices, son las leyes de Clausius 7. Recuerde que cuando yo di las propiedades fundamentales de los números reales, la primera ley que dimos fue la ley de Clausius 7 para la suma y la multiplicación, ¿verdad que sí? Y la segunda fueron las leyes conmutativas. Pues aquí también tenemos como segunda propiedad fundamental de las operaciones con matrices las leyes conmutativas, ¿ok? Y son, ¿verdad?, dos de la suma y de la multiplicación escalar. Bueno, pues dice así: si usted tiene dos matrices que se puedan sumar, o sea que tengan la misma dimensión, eso va a ser lo mismo que si la sumo en este orden que si la sumo en este otro orden, ¿ok? De masa. Y de la multiplicación escalar, que dice, si yo tengo, ¿verdad?, la multiplicación de un escalar por una matriz, eso va a dar lo mismo que si lo escribo así, la matriz por el escalar, ¿ok? Y vimos un ejemplo de ello, ¿se acuerdan? Una matriz por otra es lo mismo que la matriz por un número. Es lo mismo, multiplicar cada uno de los elementos en esa matriz por ese número a la derecha o a la izquierda, ¿ok? Entonces, la tercera propiedad que estudiamos cuando estudiamos las propiedades fundamentales de los números reales fueron las leyes asociativas. Pues aquí también tenemos, ¿verdad?, unas leyes asociativas. Dicho sea de paso, fíjense que hay leyes conmutativas para la suma y la multiplicación escalar, pero para la multiplicación de matrices no. Recuerde que hay algunos casos en donde una multiplicación no se podía realizar en un caso y sin embargo en el otro orden de esas mismas matrices entonces sí se podía realizar. Así que fíjense que
una multiplicación en un orden no se puede hacer y sin embargo en el otro orden sí se puede hacer. Así que definitivamente la multiplicación de matrices no es conmutativa. ¿Okay? Bien. Entonces están las leyes asociativas. ¿Okay? Y hay 4. Dicho sea de paso, voy a tener que añadir aquí una tercera matriz. A, B y C. 3 matrices para las cuales las operaciones que se definen a continuación, se presentan a continuación, están definidas, ¿verdad? Bien, está la ley asociativa de la suma, que dice que si usted tiene que sumar estas 3 matrices, que para poder sumar tendrá que tener las 3, claro, la misma dimensión, ¿verdad? Yo puedo, si quiero, sumar las primeras 2 y lo que me dé entonces sumarse a la tercera matriz, o si quiero, sumo primero las últimas 2 matrices y lo que me dé, entonces se lo sumo a la primera. ¿Okay? Están las leyes de clausura de la multiplicación. Escalar. Y de esas leyes de clausura de la multiplicación escalar hay 2. La número 1 y la número 2. Y la número 1 dice así. Dice que si yo tengo que multiplicar K por el producto de 2 matrices, ¿verdad? Pues yo puedo hacer lo siguiente: busco primero el múltiplo escalar de K con A y entonces lo que entonces lo multiplico por la matriz B. O si quiero, puedo buscar primero la multiplicación de la A con la B y lo que debe, entonces busco el producto escalar con la cantidad K, ¿verdad? Y la segunda dice, si yo tengo que multiplicar, ¿verdad? Perdón, esta no es la que, no es la, perdónenme. Esto es, si tengo que multiplicar 2 escalares por una matriz, yo puedo buscar primero la multiplicación de los 2 escalares y lo que me dé entonces por la matriz A, o si quiero busco el producto de el primer escalar por el múltiplo escalar de el segundo escalar con la matriz. ¿Ok? Y este otro, si yo tengo que buscar A por KP, ¿verdad? O sea, si tengo los escalares a mano derecha, podemos hacer primero esto, buscar esta multiplicación escalar de acá por la A, teniendo la K a la derecha, o si quiero puedo buscar primero la multiplicación de la K por la T y lo que me entonces busco el múltiplo escalar con la matriz A. Bueno, pues con esto es lo que nos da tiempo a discutir ahora. En la siguiente lección, espero verlo ya prontito, continuamos estableciendo las propiedades fundamentales de las operaciones con matrices y la demostración de esos teoremas. Hasta entonces.